Hola amigos de TravelZoom. Hoy tenemos el honor de hablar con una invitada muy especial, Karma Ruscalleda. Karma es una de las chefs más reconocidas del mundo, habiendo coleccionado 7 estrellas Michelin, la única mujer con este logro. Su cocina está anclada en la tradición catalana y a la vez se proyecta al futuro, con un fuerte énfasis en la calidad de las materias primas y en el equilibrio nutricional. Podéis probar su cocina en Barcelona y también en Tokio. Karma, bienvenida a TravelZoom. Muchas gracias. Gracias por su invitación. Merci. Pues nos gustaría empezar preguntándote, ¿nos puedes contar tu trayectoria en el mundo de la cocina y qué te llevó a esa profesión? A menudo tengo la sensación que la cocina y yo hemos ido de la mano. Yo me crié en una familia que era agrícola y comerciante, por lo tanto tocaba ayudar. Sí que yo soy de una generación que a las niñas no nos preguntaban qué quieres ser cuando seas mayor. Yo sí que un día pedí hacer una carrera artística y esto pareció inviable. Por lo tanto, me quedo en la casa. La casa que había tiendas se moderniza. Modernizar la tienda significaba poner un supermercado. Significaba ofrecer carne fresca de cerdos criados en la casa. Por lo tanto, me formo en técnicas chacineras y el cerdo abre mi mente para hacer ya cosas creativas. Butifarras de 2 colores, butifarras con otras carnes, butifarras con quesos, y me va conduciendo de forma natural, personal y profesional para empezar a ofrecer comida desde la tienda. Por lo tanto, un crecimiento de esa comida desde la tienda es cuando sientes la fuerza de los emprendedores de decidir poner mesa pública, de poner un restaurante que primero la idea era ponerlo en la tienda, pero que por suerte y al azar de la vida pudimos ponerla enfrente, en un hostal frente al mar con un jardín romántico y bello. Por lo tanto, ha sido como un accidente. La cocina casi que me sacó a bailar. Increíble, verdaderamente de la granja a la mesa, ¿no? Sí, exacto. Y hablando de cocina catalana y de Barcelona especialmente, ¿cuáles son sus características e ingredientes únicos? De hecho, Cataluña es como un crisol cultural de cada comarca. Cada comarca tiene una producción de alrededor y una cultura propia que tiene un discurso culinario interesante y original. Hablando de Barcelona, en Barcelona, que es evidentemente la ciudad más cosmopolita de Cataluña, se encuentra una cultura tradicional que puedes notar pozos de culturas que nos visitaron antiguamente, como los griegos, los romanos, los árabes, y también culturas de italianos que llegaron en el siglo XVIII a la ciudad. Por lo tanto, es la suma, el pozo de muchas culturas que sigue viva porque alrededor hay una producción de huerta, de mar, de corral, que hacen ese discurso culinario especial y muy fresco. Hay una cocina a la barcelonina, que es en la ciudad donde ocurren las cosas, donde incluso llegan fórmulas de la montaña, del Pirineo o, por ejemplo, del sur del Delta, y se funden y se venden, se ofrecen a la barcelonina. Sí, es una cocina muy variada, muy ecléctica, muy potente. Hablando de Cataluña, pues Cataluña ha logrado el reconocimiento mundial, ¿no? Por la innovación y creatividad de su gastronomía, gracias a chefs como tú, como Ferran Adrià y Joan Roca, entre otros, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave de este fenómeno? Yo creo que la clave ha sido sin que nadie lo preparara, sin que nadie creara un club de chefs. No, hemos coincidido en un momento sintiendo la fuerza y la libertad de crear una cocina propia, evidentemente cada uno con unas inspiraciones diversas, pero todos en una línea que evidentemente suman calidad y originalidad. Qué suerte, yo a menudo pienso, qué suerte coincidir con ellos, qué suerte estar ahí en un momento que la sociedad contempla al cocinero como prescriptor de algo divertido, gourmet y sano. Qué suerte estar ahí. Sí, ha ocurrido realmente una explosión sin que nadie lo diseñara. Probablemente la fuerza de Adrià, que ha creado conceptos nuevos y ha salpicado el mundo entero, porque vas a Tokio y hay adrianadas, vas a Estados Unidos y hay adrianadas, probablemente ha sido el empuje, el cohete, pero a la par han aparecido como setas
muchos chefs, muchos establecimientos que han puesto ahí su pensamiento, su filosofía en pro de esta cocina catalana moderna. Hablando del contexto actual, del panorama gastronómico actual de Barcelona, pues, ¿cómo lo describirías? Bueno, evidentemente es un panorama diverso como ya es la tradición, y potente y muy interesante. En Barcelona puedes tomarte comida en un bar, en la calle. Eso es interesantísimo. En pocas partes del mundo puedes tú comer en la calle, puedes comer en la playa, evidentemente, en establecimientos cómodos y con toda la comodidad del mundo. Pero tiene ese punto de vivir fuera, de vivir al aire libre. Esta es la suma de Barcelona. Puedes comer en un mercado, rodeado de paradas con pescados, con carne, con verduras, y tú puedes tomarte allí, bueno, un menú de degustación en pleno mercado. Esta es la original. Esta oferta ecléctica que además también la diversidad se encuentra en el plato. Yo creo que es un carácter muy mediterráneo, muy creativo y a la par con una producción que no estamos hablando de poesía, sino que hay un listado realmente de productos que no te los terminas. Hablando de menús eclécticos, ¿puedes contarnos un poco sobre tus restaurantes en Barcelona? ¿Qué hay en la carta y cuál es tu creación favorita, por ejemplo? Sí, mira, en la carta de lo que es, ahora en Barcelona estamos en Mandarín Oriental, en la zona más casual, que es Blanc, estamos apostando por menús que los llamamos DEO. Por lo tanto, siempre hay una DEO de Cataluña que acompaña esa comida más casual. Puedes encontrar en estos momentos pues, un trinchat, que es algo originario del Pirineo y de invierno, pero lo hemos rescatado y lo hemos hecho a la barcelonina y te ofrecemos un trinchat de primavera, con todos los vegetales de primavera, pero con la técnica del trinchat. Puedes encontrar también una ternera guisada a la fórmula tradicional como es un fricandó, que es un monumento de nuestra cocina, con setas de primavera, porque primavera también da un punto impecable de una variedad de setas silvestres únicas para este momento. Puedes encontrar en nuestro establecimiento, en este casual, una crema catalana, pero pulida, como mandan los cánones, quemada o no. Puedes encontrar unos canelones a la barcelonina, esa fórmula que llegó en el siglo XVIII a través de los italianos y ahora forma parte de nuestra cultura. Y en estos momentos, que al frente de momento está mi hijo Raúl Balam, estamos ofreciendo un menú con título y guión, y hace años que practicamos menús con título y guión. Hemos hecho cosas muy diversas, hemos hecho paleta de colores gastronómicos y naturales, músicas bailables, técnicas de artistas, el viaje, hemos hecho también óperas, hemos hecho cuentos infantiles. En estos momentos estamos ofreciendo un menú titulado Felicidad. Es el último libro que cuenta la historia de Sant Pau, de esa trayectoria desde esta casa agrícola hasta llegar a Tokio, hasta llegar a Barcelona, y el título del libro es Felicidad, porque realmente felicidad es luchar por la vida que quieres vivir. Y todos los platos que aparecen en el libro es lo que compone el menú ahora de moments. Por lo tanto, nos inspiramos en cosas diversas. Estamos ahora en Tokio ofreciendo pues maravillas del mundo y te contamos esas piezas del mundo que son intocables, esos monumentos, pero te lo contamos con gastronomía. Justo esto te iba a preguntar, porque he visto que tenéis un restaurante en Tokio. Pues me gustaría entender cómo han influenciado otras culturas tu cocina. Sí, muchísimo. De hecho, mira, hace 17 años que estamos en Tokio. Cuando nos lo propusieron, que era 2003, nos quedamos como atónitos. ¿Cómo nos van a proponer una cosa a la otra parte del mundo que no habíamos ni estado, no? Pero realmente nos enamoramos de cómo trabajan, de sus productos, de cómo son capaces de crear un ambiente impecable y nos pusimos a trabajar con ellos en 2004. Pero realmente el premio mayor es descubrir, evidentemente en directo, productos y técnicas que después entran en nuestra forma de entender la cocina y nos hace más ricos en conocimiento. Cambia notablemente hacia más calidad nuestra cocina. ¿Y cuáles son las técnicas japonesas que más te sorprendieron y adoptaste en tu cocina?
Sí. Mira, me sorprendió muchísimo la técnica del dashi. El dashi es un caldo tan transparente como un agua, pero en esa agua ha habido una alga kombu que se ha desarrollado ahí, que justo arrancó hervor, y en esa agua que ella se hidrató y casi arrancó hervor, puedes potenciar sabor como de perejil, por ejemplo. Mira, hay una salsa catalana que es antiquísima, que es el romesco. Hemos creado un dashi de romesco que los japoneses se impresionan. Y es que el romesco, que es una salsa compleja y riquísima, realizada en un caldo dashi es explosiva. Yo que tengo formación de charcutería y siempre en nuestras cartas hay una pincelada de charcutería, después de conocer las técnicas de cómo ellos limpian escrupulosamente las vísceras, ahora los hacemos mucho mejor, mucho más impecables. Sí, mira, para ellos, a petición de Tokio, nos pidieron que hiciéramos una sangría, porque claro, la sangría es un icono internacional. Nuestro cliente pedía en Tokio una sangría con cava, pero claro, la raíz de la palabra sangría es sangre, por lo tanto se realiza con vino tinto. Y en cambio ellos lo querían con cava. Y llegamos a crear para ellos lo que hemos llamado sacría y hemos realmente unido cava, sake, fresa. Y el resultado es algo divino, elegantísimo. Fantástico. Pues has mencionado el romesco, una salsa increíble catalana, pues me gustaría volver con eso, ¿no? A la cocina local, ¿no? Y entonces, para los que quieran descubrir la cocina catalana de la forma más auténtica, ¿cuáles son los platos de la tradición que cada viajero debería probar? Mira, de platos hay ensaladas que evidentemente marcan mucho el calendario, como es un chateau. Y un chateau es una ensalada, ahora ya estamos casi terminando el momento, es una escarola de una variedad elegantísima, fina y crujiente, aliñada con una salsa chatunada que es hija, pariente de la salsa romesco, donde va muy aliñada y donde lo tomas con olivas, con anchoas, también con unas tortillas de legumbres y también de calabacín. Por lo tanto, es realmente un juego casi totalmente completo en cuanto a nutrición. No deberían perderse, claro, es un plato de invierno, pero realmente es un monumento, una escudella y carndolla. También es un plato un caldo riquísimo a través de pollo, de ternera, de cerdo, de vegetales y tomado o con el caldo aparte, o con arroz y fideos, o con pistones, o con galets, y después toda la bandeja de todos los hervidos de carne y vegetales. Este también es un plato impecable. He nombrado antes un fricandó también es un monumento. Es un plato que es solo ternera seca, setas secas, que le dan un punto como si fueran realmente una especia, y un sofrito muy confitado. No deberían perderse suquets de a bordo, pero es que los suquets, el litoral catalán, lo tienen realmente una personalidad de cebolla muy confitada en el norte. Son más livianos en mi zona, que es la zona de costa centro. Son caldos en mi zona casi japoneses, siendo catalanes, y el sur ya son caldos más densos, donde interviene también, aparte del ajo, del tomate, del perejil, interviene ya avellanas y almendras y ñoras. ¿Qué más platos no deberían perderse en Cataluña? No deberían perderse tener la suerte de tomar una calçotada, que es una cebolla muy especial, asada directamente y mojada en una salsa calçotada, también pariente de esta salsa. Son muchos los platos, el trinchat que te he dicho, sopas diversas, asados y rustidos por ejemplo, de pollo con cerezas, de pollo con ciruelas. Nos gusta ese contraste, de pato con peras. Nuestra cultura está llena de contrastes ácidos, dulces. El agridulce nos encanta. El mar y montaña, un pollo con langosta, nos encanta. No, realmente es una cocina muy variada, muy rica, donde hay recetas a lo largo de todo lo que es el calendario. Estupendo, es fantástico. Y Carmen, en Barcelona,
¿Cuáles son tus experiencias culinarias favoritas? Mencionaste antes, por ejemplo, los mercados, comer fuera, en los bares. ¿Hay algunas experiencias que recomendarías? Sí, 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 claro. Claro, hay experiencias realmente muy creativas como son los de disfrutar, que es un establecimiento muy creativo. Hay experiencias mágicas como ya es restaurantes realmente impecables como es Vía Véneto. Hay otros establecimientos como Casa Isidre. Hay los pescadors de Poble Nou. Hay Las Set Portes, que es un restaurante centenario y no se lo pierdan ustedes con cocina catalana genuina. Muchos establecimientos, naturalmente, visítenos en Mandarín Oriental, que estarán muy bien atendidos y hay una gastronomía impecable. Son muchos los establecimientos. La lista, naturalmente, COVID nos está torturando al mundo entero, pero yo creo que hay una gastronomía potente para resistir este embate y recuperar esa vida normal y natural que todos esperamos. Claro, claro, absolutamente. Y Carmen, me gustaría preguntarte, pues en el mundo de alta cocina siguen habiendo pocas mujeres. ¿Por qué eso? Yo creo que actualmente, ahora en estos momentos, no podemos decir que nadie vete a la mujer. Hace 30 años había establecimientos que no contrataban a las mujeres. Les parecía que contratar una mujer distorsionaría ese equipo, ese staff que principalmente era masculino. Pero eso ya no ocurre. Por lo tanto, habrá tantas mujeres como ellas decidan. Las escuelas están llenas de chicas, de jóvenes que libremente han elegido esa profesión. Jóvenes que se han ganado esta fuerza de que las contraten porque han presentado unos currículums brillantes. No solo el currículum de la formación de la escuela, sino porque han hecho stage y realmente esas personas que eran reacias a contratarlas han debido claudicar y después han descubierto toda la calidad que la mujer sumaba. Habrá tantas como ellas decidan. Sí que aún yo observo que son muchas las mujeres que sacrifican realmente su sueño profesional por una familia. Pero si es una decisión realmente que nadie la empujó, ya está bien. Todo el mundo es libre de escoger su camino. Lo más importante es que todos tengamos claro que a las jóvenes, a las niñas, debemos formarlas muy bien para que nadie intente colocarles un techo de cristal. Porque realmente frente a la gastronomía la mujer tiene el mismo talento, los mismos atributos, la misma fuerza para poder crear o su espacio o sumarse o dirigir equipos potentes. No estamos hablando de una carrera de esfuerzo, una carrera olímpica que hay que hacer realmente carrera para ellos y carrera para ellos. Para ellas. No tenemos la misma fuerza física, pero frente a un negocio, frente a lo que compone la gastronomía que realmente merece lo mejor de tu vida, una mujer puede enfrentarse con las mismas artes que un hombre. Vale, estupendo, Karma. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer increíble hablar contigo, conocerte y descubrir más sobre tu cocina y la de Cataluña. Bien, perfecto, perfecto. Saludos a todos.